Es un gusto recibir para esta tercera conferencia internacional proyectada para el mes de mayo a un extraordinario jurista, sobre todo en las áreas de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de Bolivia. Yo creería que Alan serías el de los herederos de Pablo Dermisaki, con quien yo tuve un gran afecto. Alan Vargas Lima, muchísimas gracias, hermano, por participar en este serial de conferencias con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tu servidor es el presidente. Recibe un saludo y la gratitud de mi parte y de cada uno de los miembros de la Academia. Muchas gracias, estimado Jesús. Un saludo cordial a quienes nos estén sintonizando y pues el agradecimiento sincero desde Bolivia por la cobertura que nos brindas. Alan, bueno, vamos a mencionar un poco de su vasto currículum. Alan es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, es especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Un hombre con una amplia formación, y antes de iniciar, Alan, quisiera mostrar a cada uno de los miembros esta obra que tienes en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal, la Justicia Constitucional en el Estado Plurinacional, bases del modelo de control concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia, y a la vez un colectivo donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Alan, muchísimas gracias, eres un hombre de muy amplia estatura. Hace unos minutos estaba platicando con Néstor Caferata, el gran jurista, el ambientalista argentino, que es el secretario precisamente de Asuntos Ambientales en la Corte Suprema. Te mando un saludo, felicita todo el trabajo que se ha hecho en Bolivia en el tema de jurisprudencia. Y bueno, qué bueno que nos vayas a tocar, Alan, un tema tan importante como la interpretación constitucional en Bolivia. Y como sé que va a ser un verdadero agasajo, pues quisiera que iniciáramos, Alan, y que nos dijeras para ti cuál es la configuración constitucional, cuál es realmente la configuración plurinacional de Bolivia, nuestro hermano país de Bolivia, Alan. Bien, en el caso de Bolivia sucede que sí se ha instituido un tribunal constitucional de carácter plurinacional, y es que la configuración constitucional de este órgano está precisada exactamente en el artículo 196 de la Constitución boliviana vigente, que ha sido aprobada el año 2009 y que ya ha cumplido una década de vigencia. Precisamente es la Constitución boliviana del 2009 que, a tiempo de configurar el Tribunal Constitucional Plurinacional, nos dice claramente: este tribunal tiene una triple función y cada una de estas funciones son específicas y tienen sus alcances concretos, ¿no? Este tribunal está encargado de, primero, velar por la supremacía de la Constitución a través del ejercicio del control de constitucionalidad, a fin de precautelar el respeto y vigencia de derechos y garantías constitucionales. Entonces, a partir de esa configuración es que el Tribunal Constitucional ejerce sus funciones desarrollando el control de constitucionalidad en Bolivia y obviamente el control de convencionalidad por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de esas funciones esenciales que tiene es que se ha configurado como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución. Y esto precisamente es establecido por el mismo artículo 196 de la Constitución boliviana, cuando le asigna una facultad interpretativa, como vamos a explicar enseguida. Perfecto. Alan, después de lo que acabas de exponer tan claramente, ¿tiene el Tribunal Constitucional alguna facultad interpretativa por mandato constitucional? Precisamente ese es el aspecto nodal de la Constitución boliviana del año 2009, dado que recordemos que el Tribunal Constitucional boliviano en realidad nace el año 94 a través de una reforma constitucional
pero lo hace sin esa facultad interpretativa expresamente señalada por la Constitución. Entonces, lo rescatable de la Constitución boliviana del año 2009 es precisamente que en este artículo 196 nos señala expresamente que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la función interpretativa que tiene, deberá aplicar como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Ahora bien, de la lectura simple de este precepto constitucional se puede deducir que imperan más bien tanto el método histórico como el método literal de interpretación. Pero ello no impide a que el Tribunal Constitucional pueda utilizar otros mecanismos u otras vías de interpretación para poder llegar a un resultado idóneo, equitativo en sus sentencias constitucionales cuando tiene que resolver acerca de la constitucionalidad de disposiciones legales o restablecer derechos y garantías. Entonces es importante rescatar este precepto constitucional cuando precisamente asigna una función interpretativa sobre la base de dos métodos específicos, pero lo que no impide a que el tribunal pueda utilizar otro tipo de interpretaciones, otro tipo de métodos que puedan ayudar a su labor de control de constitucionalidad. De ahí que el mismo Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2013, precisamente logró establecer que estos métodos interpretativos señalados por la Constitución no son excluyentes de otros métodos que puedan ser útiles y puedan ser rescatables tanto de la doctrina constitucional como de la jurisprudencia constitucional comparada. Mucho más si tenemos en cuenta que actualmente existe un diálogo jurisprudencial muy intenso tanto entre las Cortes nacionales, entre los tribunales constitucionales, así como entre estos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la labor interpretativa del Tribunal Constitucional en este sentido se amplifica mucho más, teniendo en cuenta los pronunciamientos constantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la protección de determinados derechos, mucho más en el caso de Bolivia. Perfecto. La interpretación constitucional que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene efectos vinculantes, obligatorios, Alan. Precisamente sobre este aspecto es importante, me parece, señalar que la Constitución boliviana nos habla acerca del el rango que tienen las sentencias y decisiones que emite el Tribunal Constitucional. Hay que tener en cuenta que el producto de la interpretación constitucional que realiza este tribunal obviamente va a estar plasmado en una sentencia constitucional plurinacional en donde el tribunal, además de analizar los hechos que son sometidos a su conocimiento, analizará el derecho y obviamente establecerá los parámetros acerca de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de disposiciones legales o en su caso verificará si existió o no vulneración de derechos y garantías constitucionales en determinado caso. Este resultado plasmado en una sentencia obviamente es producto de una labor de interpretación constitucional. Y para ello hay que tener en cuenta que todas las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y además contra estas decisiones no cabe recurso ulterior alguno. Esto implica que la labor interpretativa del tribunal plasmada en sentencias constitucionales tienen todo el efecto vinculante que la Constitución misma les está asignando y en consecuencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional de las constitucionales como de las disposiciones legales conforme a la Constitución son de carácter vinculante y tienen un alcance obligatorio tanto para autoridades públicas como para particulares. Entonces, este es un aspecto necesario de resaltar en el texto constitucional boliviano.
Perfecto. ¿Cuál ha sido para ti el desarrollo jurisprudencial de esta facultad interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Alan? Bien, obviamente la labor interpretativa que está inmersa en el control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Boliviano se ha plasmado en distintas sentencias y bueno, ya son 2 décadas en realidad que se han cumplido desde que se es constitucional en Bolivia, precisamente desde el año 99 hasta el año 2019, han transcurrido 20 años. Y con este propósito, es decir, para lograr rescatar toda la jurisprudencia que ha sido elaborada por el Tribunal Constitucional, tanto en su época inicial como en su época de transición y en la época plurinacional que se ha inaugurado con esta constitución del año 2009, es que he logrado condensar lo más importante de la jurisprudencia constitucional en un libro que se llama Justicia Constitucional en Bolivia, 1999-2019, que es un texto que viene en 2 tomos y que condensa lo más esencial de la jurisprudencia constitucional. Ahora, ¿de qué manera se ha manifestado la interpretación constitucional o de qué manera se ha plasmado en las sentencias? Hay una infinidad de sentencias que nos hablan de la interpretación constitucional que realiza el tribunal, pero para este evento me parece muy importante rescatar una reciente declaración, una reciente decisión del Tribunal Constitucional Boliviano. En este caso me estoy refiriendo a la Declaración Constitucional Plurinacional 1/2020 del 15 de enero de este año, en donde el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de analizar la constitucionalidad de un proyecto de ley, en ese momento, proyecto de ley excepcional de prórroga de mandato constitucional de las autoridades electas en Bolivia, debido a la sucesión presidencial intempestiva que se produjo en el país y que obviamente en algún momento pudo ocasionar o pudo poner en evidencia la existencia de ciertos vacíos legales. En esta declaración constitucional, que es uno de los pronunciamientos legalmente previstos para el Tribunal Constitucional, se hace una exposición acerca del control normativo de constitucionalidad, pero también se hace referencia a la interpretación según la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional vigente en Bolivia, así como la jurisprudencia constitucional. En este sentido, la Declaración Constitucional desarrolla buena manera, de manera sintética, sí, pero también muy didáctica, los criterios de interpretación que están previstos no solamente en la Constitución boliviana, sino también en el Código Procesal Constitucional. Y en este sentido, lo más importante de esta reciente declaración del tribunal es que rescata o le da prevalencia al principio de unidad de la Constitución, que es un principio muy importante, claro que sí, pero que era necesario tenerlo en cuenta para precisamente lograr explicar o fundamentar la constitucionalidad de un proyecto de ley muy importante para el país en estos momentos, precisamente en esta gestión 2020. De ahí que el tribunal logra desmenuzar un poco cuáles son los alcances y el contenido de lo que conocemos como la voluntad del constituyente como mandato constitucional, así como también la interpretación sistemática que habilita el Código Procesal Constitucional en Bolivia, dado que esta interpretación, por ejemplo, debe obedecer a una cuestión teleológica de algo en específico que son los principios constitucionales. Entonces aquí el tribunal, por ejemplo, en su interpretación está rescatando la utilidad de la interpretación sistemática y la necesidad de que podamos atender a momento de interpretar a los principios que la misma Constitución está estableciendo. De ahí que este principio y otros como el principio de unidad de la Constitución, el principio de corrección funcional, son desarrollados en esta declaración constitucional de manera resumida, pero que
brindan un sustento necesario a la decisión. En virtud del principio de unidad de la Constitución, dice el Tribunal Boliviano que la norma constitucional, por ejemplo, no puede realizarse en forma aislada, en el entendido de que la ley fundamental contiene un conjunto de normas que se encuentran correlacionadas entre sí, formando una totalidad. Y en virtud del principio de corrección funcional, el tribunal asegura que la interpretación que se realiza de la ley fundamental en Bolivia no debe interferir el ámbito de las funciones asignadas por la Constitución a los diferentes órganos del poder público. Entonces, más allá de limitarse a los métodos interpretativos que la Constitución le está asignando, también explora otros principios y métodos de interpretación, como ser la interpretación adecuadora, la interpretación finalista, y obviamente no deja de lado los principios, fines, funciones y deberes del Estado como la base de existencia y funcionamiento del mismo. Entonces, esta es una declaración un poco extensa de más de 70 páginas que obviamente en su contenido explica más o menos toda esa labor interpretativa que realiza el Tribunal Constitucional a momento de expedir sus sentencias y resolver casos concretos de constitucionalidad, como también lo hace en el ámbito competencial cuando verifica el ejercicio de las competencias de los órganos del poder público y de las entidades territoriales autónomas, y también lo hace en el ámbito tutelar cuando se trata de restablecer derechos y garantías. Esta es en resumen toda la labor interpretativa que realiza el tribunal en su función de ejercer el control de constitucionalidad. Abordas tú en este tema tan interesante de estos principios de la interpretación, cómo se maneja ahora pues el tema de la unidad constitucional y la corrección funcional, y en los principios de concordancia práctica y función integradora, ¿qué sucede? En el caso de los principios de concordancia práctica, por ejemplo, el tribunal toma en cuenta distintos artículos de la Constitución precisamente para llegar a sustentar la unidad de la Constitución. No los menciona textualmente, tal vez pero del análisis que realiza en los fundamentos jurídicos, obviamente los utiliza, y es que es necesario utilizarlos cuando estás interpretando la Constitución a fin de conseguir un producto interpretativo que te pueda preservar el texto constitucional como tal, y en consecuencia el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa, no desatiende a ninguno de los métodos de interpretación conocidos tanto en la doctrina constitucional como en la legislación comparada. Esto es lo rescatable del Tribunal Constitucional boliviano, al menos en el caso de esta declaración constitucional, en donde realiza una interpretación muy relevante y además importante. Perfecto. ¿Cómo se redimensiona, como lo señalas tú muy atinadamente, el bloque de constitucionalidad en Bolivia, Alan? Bien, el caso del bloque de constitucionalidad en Bolivia tiene una trayectoria muy particular. Sucede que en Bolivia, anteriormente, antes de la constitución que está vigente, existía un catálogo de derechos fundamentales muy reducido, y ello obviamente limitaba las funciones del Tribunal Constitucional a fin de proteger otros derechos que eran invocados por las personas, otros derechos humanos que no estaban incluidos en el texto constitucional de ese tiempo. Pero, sin embargo, la Constitución boliviana de ese tiempo tenía una cláusula abierta, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional en esa época logró integrar todos los tratados de derechos humanos al texto constitucional a fin de conformar un bloque de constitucionalidad. Una idea que ya era de conocimiento de los demás tribunales constitucionales en Latinoamérica, y que se puso de moda, vamos a decir, en Bolivia a partir de unas sentencias de los años 2001, 2003, hasta por lo menos el año 2006, en donde se asienta toda una línea jurisprudencial acerca del bloque de constitucionalidad y su relevancia en las funciones del Tribunal Constitucional. Y es que
toda esa producción jurisprudencial es que es rescatada por el constituyente en el año 2007 para que posteriormente la Constitución del año 2009, la que está vigente actualmente, establezca en su artículo 410 que el bloque de constitucionalidad está compuesto por todos los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Ahora bien, esa era la concepción original del bloque de constitucionalidad en Bolivia a partir de la Constitución del año 2009. Pero ¿qué sucede? Que la necesidad de protección de los derechos humanos es lo que obliga al Tribunal Constitucional Boliviano a no desatender los pronunciamientos que las cortes supranacionales hacen en pro de proteger y preservar, resguardar derechos humanos. Es por esta razón que se logra o se decide más bien redimensionar el bloque de constitucionalidad a partir de una sentencia del año 2010, la número 110/2010, en donde el tribunal amplía los alcances del bloque de constitucionalidad cuando nos dice que no solamente los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos forman parte del bloque, sino que inclusive los pronunciamientos, es decir, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forman parte de este bloque y en consecuencia serán parámetros válidos para medir la constitucionalidad y obviamente la convencionalidad de actos, resoluciones, decisiones, leyes, decretos, etcétera, dentro del ordenamiento jurídico boliviano, empezando así a ejercer el control de convencionalidad interno o lo que denominan algunos autores como el control difuso de convencionalidad. Entonces, a partir de aquello es que el redimensionamiento del bloque de constitucionalidad nos ayudará actualmente a asentar y mejorar el control difuso de convencionalidad sobre la base de los elementos esenciales del bloque. Ese es el desarrollo jurisprudencial importante que ha tenido el tribunal en materia de protección de derechos humanos y fundamentales. Perfecto. Alan, aprovechando, digo que es una maravilla tenerte aquí y la gente, pues todo el mundo está muy contento. En este tema de la incorporación del derecho internacional de derechos humanos, precisamente el derecho boliviano, sí ha evolucionado o ha involucionado en el tema, como decías tú muy atinadamente, el control de convencionalidad en sede interna o difuso. O sea, ¿qué ha sucedido desde la recepción, ¿sí?, del derecho hasta este momento? Ustedes han generado, por ejemplo, un código procesal constitucional, creo que es el más nuevo de América Latina, si no me equivoco, ¿no? Estaba el de Tucumán, que es local, que generó Sergio Díaz, el peruano de 2005, que entró en vigor en 2009, que por ahí gestionó, que trabajó muy arduamente con procesalistas y constitucionalistas, García Belaunde, y el de ustedes. Entonces, agregar a eso, ¿qué aportes ha dado o qué ha representado también este Código Procesal Constitucional precisamente en los temas de la incorporación del derecho procesal constitucional al derecho de Bolivia? Bien, la aprobación de un código procesal en Bolivia, un código procesal constitucional, obviamente es el hecho de que Bolivia se ha logrado sumar a esta ola de codificación procesal constitucional en Latinoamérica y efectivamente se constituye en uno de los últimos países que ha logrado configurar un código procesal constitucional. Ahora, este código procesal constitucional evidentemente reitera algunos de los criterios de interpretación de la Constitución, pero abre un poco más el abanico cuando establece en sus primeros artículos, por ejemplo, que además de la interpretación por vía del método histórico o del método literal previsto ya en la Constitución, también será posible más bien realizar una interpretación constitucional a través de la interpretación sistemática, a través de la interpretación teleológica, siempre teniendo en cuenta los fines que persiguen todos los principios establecidos en la Constitución. Y además, el tribunal, o digo mejor, el Código Procesal Constitucional
establece la posibilidad de que a momento de realizar la labor interpretativa y tratándose de derechos fundamentales, se atienda también a todos los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, ahí el mismo Código Procesal abre la puerta para que no se desatienda los alcances del bloque de constitucionalidad. Imagínate que en el año 2010 se produce este redimensionamiento del bloque de constitucionalidad. En el año 2012 se aprueba el Código Procesal Constitucional en Bolivia, teniendo en cuenta la importancia ya del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no solamente deberá atender al catálogo amplio que ya contiene la Constitución boliviana, sino también deberá atender a todos los convenios y tratados de derechos humanos por formar parte del bloque de constitucionalidad y además de ello deberá estar atento a cada uno de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la medida en que puedan resguardar y proteger de mejor manera los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la protección de los derechos humanos y fundamentales en Bolivia, tanto por fuente nacional como por fuente internacional, es lo que permite consolidar la Constitución como un instrumento que incorpora los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos junto a la legislación secundaria como es el Código Procesal Constitucional, que viene a reforzar lo ya dispuesto en la Constitución, y la jurisprudencia constitucional está matizando ya los alcances que va a tener cada uno de los pronunciamientos del tribunal. Entonces, por ello es importante siempre que tener en cuenta y rescatar cuáles son los elementos que ha previsto el Tribunal Constitucional y ha desarrollado jurisprudencialmente como elementos del bloque de constitucionalidad. Nos ha indicado hasta el momento que existen por lo menos 5 elementos del bloque de constitucionalidad. Un primer elemento será considerar a la Constitución como una norma jurídica directamente aplicable. En segundo lugar, estarán los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. En tercer lugar, hace referencia a las normas de derecho comunitario. En cuarto lugar, hace referencia a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en quinto lugar, hace referencia a todos los principios y valores plurales supremos que están establecidos en la Constitución y que al mismo tiempo van a servir para constituirse en parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, no solamente de disposiciones legales, sino también de actos, resoluciones e inclusive actos de particulares para dilucidar la vulneración o no de derechos y garantías. Entonces, todo este abanico es lo que se refuerza no solamente con la Constitución, sino con el Código Procesal y con la jurisprudencia constitucional. Perfecto. Alan, ahora con el tema de la nueva Constitución, de la Constitución del 2009, ¿no? De las constituciones más novedosas, la integración normativa e interpretativa en la Constitución de Bolivia ha representado verdaderamente una gran evolución. En México, pues el artículo primero contempló ambas. En España, que fue por alguna manera un modelo de la Constitución del 78, lo maneja por separado, en el sentido pues de que el artículo 10.2 establece la integración interpretativa y la normativa el 96. ¿Cómo lo contempla la Constitución boliviana? ¿Te refieres a la integración de las normas o sí, a sí, las sí, normas? la integración de las normas y la interpretación en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos. Bien, la Constitución boliviana establece parámetros de interpretación de derechos fundamentales en un capítulo específico, atendiendo a los caracteres esenciales de los derechos humanos, por supuesto, y esto va a coadyuvar a la integración de las normas de derecho internacional junto a las normas de derecho nacional para así reforzar la protección de los derechos fundamentales en cada caso concreto. De ahí que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su jurisprudencia ha desarrollado la doctrina de la tutela reforzada que merecen los derechos fundamentales y los derechos humanos
hecho más atención cuando se tratan de grupos vulnerables, es decir, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad o de niños, niñas y adolescentes. Entonces, toda esa producción jurisprudencial tiene obviamente una relevancia inusual en Latinoamérica, dado que el Tribunal Constitucional está logrando integrar normas de derecho internacional únicamente con el afán de reforzar la tutela que merecen los derechos y garantías constitucionales, siempre a la luz del bloque de constitucionalidad. Perfecto. Bueno, ya vamos a aprovecharte porque queda un poquito de tiempo. ¿Qué representó en 1994 la creación dentro de la magistratura constitucional del Tribunal Constitucional en Bolivia? ¿Qué fue lo que representó precisamente para todo lo que refiere a la constitucionalidad boliviana? Bueno, la creación del Tribunal Constitucional en el año 94, obviamente, para muchos fue una buena idea, pero para otros suscitaba un resquebrajamiento de todo el Estado. Y es que en ese tiempo, por ejemplo, existía todavía la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados sostenían de manera indubitable de que la creación de un tribunal constitucional llegaría a constituir un golpe de Estado con el propósito, decían ellos, de descabezar a la Corte Suprema. Y es que obviamente la reforma constitucional del año 94 proponía traspasar algunas de las atribuciones que tenía la Corte Suprema de ese tiempo al nuevo Tribunal Constitucional, precisamente en materia de tutelar derechos fundamentales, es decir, que este tribunal conozca recursos de habeas corpus, recursos de amparo constitucional, etcétera. Y aquella transformación es lo que obviamente provocó un cambio traumático en el sistema judicial boliviano de ese tiempo. Existió mucha oposición, sí, el tribunal tuvo que nacer con esa fuerte resistencia, pero finalmente el legislador constituyente incorporó la reforma a la Constitución, creó el órgano, pero lamentablemente no llegó a funcionar en el mismo año 94, ni siquiera al año siguiente. Tuvieron que pasar 5 años más para que en el año 99 recién el Tribunal Constitucional pudiera en funciones jurisdiccionales propiamente. Entonces, como te darás cuenta, el nacimiento y los primeros pasos andados por el Tribunal Constitucional boliviano tal vez hayan sido accidentados y habrán tenido mucha resistencia, pero en esa primera época, por lo menos, el Tribunal Constitucional logró situarse como un tribunal independiente, idóneo, y en ese tiempo llegó a ser referencia también para varios países de Latinoamérica. Entonces, Sí. pese a toda esa resistencia que hubo inicialmente, luego se asentó el tribunal como uno de los más idóneos, también por la calidad de magistrados que integraron en ese tiempo, don Pablo del Misaki, sí, don José Antonio Rivera, don René Valdivieso Guzmán, etcétera. Una pléyade de magistrados que nos han dejado líneas jurisprudenciales que, ojo, hasta el día de hoy siguen dirigiendo las nuevas sentencias constitucionales, porque sobre esa base se está creando también nueva jurisprudencia constitucional. Ese es el camino andado por el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional formal, sí. Oye, Alan, ¿y cómo manejarías, cómo serían las dimensiones del control de constitucionalidad en Bolivia? ¿Cuáles establecerías tú como las dimensiones que puede tener el control? Bien, básicamente el control que realiza el Tribunal Constitucional se subdivide en 3 dimensiones específicas. El Tribunal Constitucional realiza un control normativo, también realiza un control competencial y un control tutelar. En el control normativo, que puede ser previo o puede ser posterior, el tribunal verifica la compatibilidad de las disposiciones legales frente a la Constitución para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada. En el ámbito de control competencial, el tribunal se dedicará a preservar el margen de competencias que tienen no solamente los órganos del poder público, sino también las competencias asignadas a las entidades territoriales autónomas, porque no olvidemos que Bolivia actualmente es un estado plurinacional
pero también un Estado plurinacional con autonomías. Entonces, en esa medida opera el control competencial y finalmente el control tutelar dedicado a resolver todas aquellas acciones de defensa que la misma Constitución prevé para el caso de vulneración de derechos y garantías constitucionales. Así se han configurado 5 acciones constitucionales para la defensa específica de derechos fundamentales. El recurso de habeas corpus, conocido a nivel Latinoamérica, en Bolivia lo denominamos como acción de libertad. Luego está la acción de amparo constitucional. El recurso de habeas data, que es conocido en otras legislaciones con esa denominación, en Bolivia lo utilizamos como acción de protección de privacidad. Y luego se han incorporado 2 acciones más. La acción popular para la protección de derechos colectivos o de los pueblos indígenas y la acción de cumplimiento para resguardar el principio de supremacía constitucional. Entonces, esa es la configuración de las dimensiones del control de constitucionalidad en Bolivia actualmente. Alan, con la nueva constitución, bueno, en América Latina el amparo ha sido un mecanismo, México, bueno, como parteaguas a partir de la constitución yucateca, el proyecto de 1840, un parteaguas en mecanismos o medios de control constitucional. Ustedes tenían el amparo, después se reforma y aparece como acción de protección, si no me equivoco. Porque en Chile aparece el recurso de protección, la acción de tutela colombiana, aparece el mandamiento de seguridad brasileño. ¿El cambio a qué atendió? Bueno, en Bolivia en realidad inicialmente el amparo surge como recurso de amparo constitucional que era conocido por la Corte Suprema de aquel tiempo, en los años 70 u 80. En el año 94, cuando se instaura un tribunal constitucional, se le atribuye la potestad de conocer en segunda instancia, en instancia de revisión, el recurso de amparo constitucional. Y en virtud de la Constitución boliviana del año 2009, es que el recurso de amparo constitucional pasa a ser acción de amparo constitucional, muy diferente de la acción de protección de privacidad, que es el derivado del recurso de habeas data. Entonces, el cambio de nomenclatura obviamente implica una mayor atención a los casos de tutela de derechos. Perfecto. Y quiero cerrar con una pregunta abusando, digo, cuando se tiene una fuente tan importante como lo eres tú de información y de interpretación. Nosotros en México tenemos un amparo omnicomprensivo. Ustedes tienen el habeas corpus, tienen algunas otras figuras. ¿Qué beneficios has tú como experto, has constatado que tiene el que se segregue el amparo, no sea omnicomprensivo como se da en México? Ya ves el habeas data, el habeas corpus, la acción de protección. ¿Qué crees que sea mejor? Desde tu visión como constitucionalista, desde la formación que tienes, ¿qué da mejor resultado para generar mecanismos de protección de derechos fundamentales? ¿Un amparo omnicomprensivo o un amparo fragmentado como se da precisamente en Bolivia? Bueno, en muchos países el amparo sí, obviamente es un mecanismo omnicomprensivo y obviamente tiene sus vías de tutela y sus propios procedimientos. Y eso es lo que ha funcionado en México, ¿no es cierto? En Bolivia, por lo menos, ha predominado la especialización de los medios de tutela de derechos. Por ello es que, por ejemplo, el habeas corpus en Bolivia surge en el año 1938 a través de una reforma constitucional y pasaron más o menos 30 años después que recién se incorpora el recurso de amparo constitucional y hacia el año 2004 recién se incorpora un recurso de habeas data en la legislación boliviana, en la Constitución. Entonces, la tendencia en Bolivia siempre ha sido crear mecanismos específicos para lograr una tutela específica y concreta del derecho lesionado. Pero lo más rescatable que ha tenido Bolivia, además de especializar sus medios de tutela, es que se han amplificado un poco los alcances del amparo constitucional, porque inicialmente se consideraba que el recurso de amparo constitucional solamente podía proteger la vulneración de derechos constitucionales y garantías fundamentales
y restablecer el derecho vulnerado en cada caso, lo que en ese momento la Corte Suprema consideraba que el recurso de amparo no podía llegar a afectar la actividad de otros tribunales, ni mucho menos afectar otras decisiones. Este panorama cambia con la creación del Tribunal Constitucional, cuando este tribunal establece como línea jurisprudencial la posibilidad de que el amparo constitucional pueda proceder contra sentencias con aparente calidad de cosa juzgada, destruyendo así esa formalidad que existía para desvirtuar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, lo que ha pasado con el amparo, particularmente en Bolivia, es que ha amplificado sus alcances siempre en la búsqueda de una tutela especializada, reforzada de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Ese es el aporte de Bolivia y que obviamente se ha visto reflejado también en otros países. Oye, Alan, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerte en esta serie de conferencias, amigo. El compromiso de que ya pasando esta pandemia, están tus libros sin abrir. Y hoy platicando con Hernán, te voy avanzando algo. Generamos una obra en Colombia que se llamó Codificaciones Procesales Constitucionales, donde ¿Ya? participaron algunos de los que gestó, por ejemplo, la ley de jurisdicción constitucional en Costa Rica, que fue Luis Solana, que fue en ese momento procurador y luego presidente de la Sala Constitucional. Participó Sergio Díaz Ricci con el Código Tucumano, con el de Tucumán. Gerardo Eto, que te conoce y lo conoces muy bien, con el Sí, Código Procesal Constitucional peruano. exacto. Un proyecto que presentó Hernán Olano, el de Colombia, y otro proyecto que presentaron por ahí Sagüez y Puccinelli. Entonces, hablando hoy con los amigos, me dicen, vamos a hacer luego una mesa así de análisis como en el Zoom primero, para que lo tenga la gente y que pueda participar, y luego a actualizar con nuestro amigo Alan lo que es el Código Procesal Constitucional en Bolivia, y que participemos todos los que integramos la mesa. Nos sería un gusto que nos apoyaras a actualizar ese colectivo, a generar un nuevo colectivo con el Código Procesal Constitucional de Bolivia, que es extraordinario, y que tú eres un jurista de alta talla. Yo tuve muy buena amistad, te reitero, con el primer presidente del Tribunal Constitucional, con Pablo Dermisaki. Me hizo el favor de que participamos en algunos colectivos, y ahora me toca el gusto con un joven tan talentoso como eres tú, amigo, y que me aprecio para ti. De verdad, nos unen lazos muy, 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 muy importantes a los amigos de Bolivia, a los mexicanos. Somos muy parecidos, tenemos hoy le tocó exponer a un buen amigo mexicano que quiero después que conozcas, Jesús Herrera, que él fue vicepresidente a nivel nacional de Defensorías Públicas, y ahora es el de Oaxaca con 570 municipios, y la mayoría pues con el sistema de usos y costumbres. Imagínate, ya han implementado cosas muy interesantes, pero yo creo que después de que tengan una muy buena conversación contigo se va a aportar. Entonces, ¿qué te parece esa mesa? Estoy yo dispuesto, como siempre, para las actividades académicas, pero mucho más para difundir algunos aspectos de la legislación boliviana, de la Sí, Constitución boliviana, porque a eso nos dedicamos, ¿no? A claro. difundir estos temas constitucionales, y con qué mayor gusto si es que se lo van a hacer a nivel internacional, y poder compartir con los colegas va a ser un grato placer. Bueno, pues un privilegio el tener hoy en nuestra tercera conferencia internacional, después de haber tenido a Gustavo Calviño de Argentina, al doctor Olano, a Hernán Olano de Colombia, ahora a Alan Vargas Lima de Bolivia, un extraordinario constitucionalista. Y que bueno, hermano, muchísimas gracias porque para nosotros en la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, es muy significativo y muy importante que amigos como tú, gente tan formada, la cognición jurídica y sobre todo en la experticia del derecho constitucional y procesal constitucional, puedan habernos apoyado con esta conferencia o una conferencia guiada tan importante. Alan, muchísimas gracias, y pues nos vemos pronto para esa mesa, y bueno, ese compromiso también queda. Yo terminando tienes esas obras, y ya hablaré con los amigos que pues generaremos la actualización de la obra Codificaciones Procesales Constitucionales con tu aporte, amigo. Perfecto, yo agradecido, estimado Jesús. Saludos hasta México y mil gracias. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho todos. Sí, que esta Muchas pandemia nos gracias. trae. Saludos a Bolivia, Alan, gracias. Listo. Hasta luego.